ellos van a recibir la palabra y vamos a orar que sea el Señor quien nos guíe en la predicación de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y nuestras faltas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra, poder ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas, Dios. Padre, tú conoces, Señor, nuestras falencias, conoces nuestra necesidad de ti cada día. Te pedimos, amado Señor, que tú nos ayudes, nos guíes con tu santa palabra, con tu espíritu, a que podamos vivir esta verdad, Señor, cada día. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo voy a pedirles, hermanos, que supongamos algo. Somos cristianos, ¿verdad? No vamos a suponer que somos cristianos. Pero sí vamos a suponer que nosotros nos vamos a mudar de Barranquilla y nos vamos a ir a cualquier parte, cualquier ciudad del mundo. ¿Qué ciudad te gusta, Julián? Nueva York. Nos vamos a mudar todos a Nueva York, pero no estamos juntos, estamos separados. Obviamente somos cristianos y llegamos a la ciudad de Nueva York y comenzamos a buscar una congregación donde asistir. Estamos mirando a ver qué congregación podemos llegar y resulta que encontramos una y tomamos un boletín y nos llama la atención lo que dice el boletín, la misión de esa iglesia. Entonces la misión de esa iglesia dice: la misión del templo es fomentar la benevolencia y la empatía, rechazar la autoridad tiránica, defender el sentido común práctico, oponerse a la justicia y emprender actividades nobles. Por lo general podríamos decir, es bueno, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se escuchó? Que es bueno, ¿verdad? Es bueno. Dice, ciertamente quiero pertenecer a un grupo que fomente la benevolencia y la empatía, que esté de acuerdo, estamos de acuerdo con esto, que rechaza la autoridad tiránica. ¿Y quién no quiere defender el sentido común y práctico? ¿Quién no quiere defender el sentido común y práctico? Todos. Realmente queremos nosotros que estamos en otra ciudad y llegamos a ese templo, queremos que nuestra vida comience a congregarse en ese templo, en esas reuniones que ellos hacen. Y de pronto creemos que ese es un buen lugar para visitar o congregarnos. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿usted cree que este es un buen lugar para que nosotros nos podamos congregar, estando, hipotéticamente hablando, en otro lugar donde no hay iglesias y encontramos con ese mensaje? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Ok. Ahora puede que te sorprendas al decirte que eso que te acabo de leer, esa misión que te acabo de leer de una iglesia, literalmente la saqué del templo satánico en Estados Unidos, de la página web de ellos. Me metí a la página web del templo satánico y aparece esa misión. Eso es lo que ellos fomentan, esa es la misión de ellos. Entonces, puede que te sorprendas porque dijiste, sí, yo quiero ir, yo quiero congregarme ahí. Quizás quieras pertenecer a eso, pero por supuesto esto es contrario totalmente al cristianismo. Es de un templo satánico en Estados Unidos, así lo busca, templo satánico en Estados Unidos, misión, y te sale así tal cual como te lo acabo de leer. Entonces, ¿cómo discierne la iglesia entre la verdad y el error? ¿Cómo puedes saber qué enseñanza te lleva al cielo y qué enseñanza te lleva al infierno? La primera carta de Juan trata este tema y quiero que usted lo lea conmigo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6, dice la Escritura así: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. También encontré investigando en internet un blog de un libro que se llama El Evangelio según Starbuck. Dice que hay un hombre ahí que se llama Ed Fuber, que está catalogado como el mejor catador de café. Entonces, dice algo que me llamó la atención en estas páginas de este blog. Dice: sus papilas gustativas son sensibles y están certificadas por el estado de Nueva York. El sentido del gusto del café de Ed Fuber es tan refinado que incluso con los ojos vendados puede tomar un sorbo de café y decirte no solo de qué país es, si es de Guatemala, de Colombia, sino que de qué región viene, a qué altitud se cultivó ese café y a qué montaña pertenece. Cualquiera de nosotros podría decir: yo qué voy a creer eso. Cualquiera de nosotros podría decir: no, hombre, que eso es mentira. Y como decía de pronto unos chistes que daban antes por Telecaribe, te voy a dar un planazo. Estas habilidades requieren un discernimiento poco común. Y muchos de los creyentes podrían decir: bueno, para discernir la verdad del error necesitaríamos ese discernimiento, ¿verdad? Necesitaríamos un discernimiento poco común. Pero yo te digo que no. Mira lo que nos está diciendo Juan aquí. No creo que el apóstol Juan piense que nosotros tenemos que tener un discernimiento poco común para poder entender la verdad del error. Él escribe su carta para ayudar a la iglesia, para ayudar a los cristianos, a todos los creyentes, desde los que apenas están comenzando hasta los que ya son maduros en la fe, a discernir entre la verdad y el error. Y lo primero que les dice en esa porción de la escritura que acabo de leer es que nos da un mandamiento, y el mandamiento es que probemos los espíritus. Primer versículo, versículo 1 del capítulo 4, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Entonces tenemos que comenzar a definir a qué se refiere Juan cuando está hablando de los espíritus. Por lo general uno dice: bueno, ese es neuma. Aparece 7 veces en el texto aquí y aparece también en Apocalipsis. Pero la palabra espíritu que utiliza Juan aquí se está refiriendo a la fuerza animadora de una persona. Lo que piensa, lo que cree, lo que hace una persona. En otras palabras, Juan ya ha enseñado sobre esto cuando nos dijo que habían hijos de Dios y hijos del diablo. ¿Recuerdan? Son personas. Unos que hablan de Dios y otros que hablan del diablo. Y él lo dijo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Entonces, cada persona es una voz, ya sea de Dios o del diablo. Y entonces, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Le está diciendo: a esas personas que están hablando, tú tienes que probar si son de Dios o son del diablo. Y entonces te preguntarás tú: hermano, ¿y yo cómo hago eso? ¿Cómo yo pruebo que una persona me está hablando de Dios o me está hablando del diablo? Entonces Juan le está diciendo a la iglesia amorosamente: no debes creer todo lo que te digan. No debes creer todo lo que te digan. Incluso le digo: hermano, usted no debe creer lo que yo le diga. Primero pruebe lo que yo le diga con la escritura. Ni el pastor. Pruebe lo que el pastor dice con la escritura. Y usted se dará cuenta si es de Dios o no es de Dios. Entonces nos está dando esta orden: no debemos creer lo que nos dicen, debemos probar lo que dicen, si es de Dios o no.
Entonces, si alguien afirma tener el Espíritu de Dios en ellos, primero debes probar lo que él dice, si está hablando realmente de Dios. Juan no quiere que los creyentes acepten a ciegas todo lo que se les dice. Y aquí puedo poner un paréntesis, un ejemplo. Hoy en día, en círculos cristianos, se está hablando de cosas que no son de Dios. Te puedo poner ejemplos. Podemos poner el ejemplo del movimiento LGT y las letras estas, que están influenciando el mundo y están hablando acerca de ¿qué? De algo contrario a la voluntad de Dios. Están hablando contrariamente a la voluntad de Dios. De pronto hasta me vetan por lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Dios creó hombre y mujer. Biológicamente los creó. Varón y hembra. No creó un tercer género. No creó un tercer género que se acepta por lo que yo pienso o creo o una ideología. Lo creó biológicamente, con funciones biológicas. Entonces, esta gente está diciendo que no, que hay un tercero y que ese tercero lo podemos, tenemos que salir y hacer la marcha y tenemos que hacer todas estas cosas. Porque tenemos que apoyar ese orgullo. Dios creó hombre y mujer. ¿Y por qué nosotros también no podemos hacer una marcha y decir Dios creó hombre y mujer y así lo creemos y no me importa lo que digan las letras estas porque yo los respeto a ellos, pero creo enfáticamente lo que la Escritura dice y biológicamente hizo Dios hombre y mujer? Entonces nosotros vemos esta realidad. Se está permeando estas cosas en la iglesia y hay grupos cristianos que apoyan desde el púlpito esos movimientos en el mundo, porque han sido llevados a hacer esto. Juan no quiere entonces que nosotros aceptemos todo lo que se proclama desde el púlpito, sino antes debemos evaluar lo que se está diciendo a la luz de lo que la Escritura dice. Los creyentes deben probar los espíritus. Juan quiere que los creyentes sepan que hay muchas afirmaciones falsas sobre la inspiración o los que están inspirados por Dios. Por lo tanto, los creyentes siempre deben probar cada palabra que se dice. Incluso hay que tener mucho cuidado, porque algunos te pueden decir, los cristianos no pecamos. El cristiano no peca. Bíblicamente eso es cierto. Cuando leímos primera de Juan 1, del 8 y 9, de los versículos 8 y 9 que decían, ¿sí se acuerda usted que decían? Yo se los voy a leer, porque puede decir alguno que no, los cristianos no pecan. Juan 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿El cristiano peca? Sí, la embarramos. Pero tenemos a un abogado, Cristo. Si confesamos nuestros pecados, dice el versículo siguiente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano no practica el pecado. El cristiano no practica el pecado, no vive en una vida de libertinaje. Entonces los cristianos deben creer en su conocimiento y comprensión. Ese conocimiento y comprensión lo van a adquirir estudiando y leyendo la Escritura. Entonces yo también pongo otro ejemplo. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos a hacer cosas que nos gustan? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a hacer cosas que nos gustan? Bastante tiempo, ¿verdad? Pintura, leemos libros, vemos televisión, algunos Netflix o películas y dedicamos música y dedicamos tiempo. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en la Escritura? Entonces, si uno pone una balanza, encontramos que es poco, ¿verdad? Es más diversión y menos Escritura. ¿Y qué tenemos que nosotros tener para poder discernir entre la verdad y el error?
estudio de esta palabra, lectura de esta palabra, meditación de la palabra. Entonces Juan sigue diciendo, versículo 4 dice, en la siguiente sección de ese versículo dice, que hay una razón para poner a prueba los espíritus. Dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces los cristianos no deben aceptar al pie de la letra lo que dicen, sin antes meditarlo en la Escritura, porque dice que hay muchos falsos, ¿qué? Falsos profetas. ¿Qué dice la Escritura? En nuestros días hay falsos profetas, hay falsos apóstoles. Usted encuentra que hay gente que se autoproclama apóstol. Y entonces ellos dicen que son apóstoles. No, porque tengo la sucesión apostólica de la Escritura y por eso yo soy apóstol. Pero eso es mentira. ¿Qué dice la Biblia acerca de los apóstoles? La Biblia acerca de los apóstoles nos dice que cumplieron unos requisitos que no puede cumplir ningún hombre el día de hoy. Uno, que fueron escogidos ¿por quién? Por Cristo mismo. Fueron escogidos por Cristo mismo. Dos, que fueron entrenados por Cristo mismo. Y tercero, que fueron enviados por Cristo mismo. Entonces nosotros podemos ver esto. Oye, los apóstoles, Mateo, Marcos, todos ellos fueron escogidos por Dios, porque la palabra de Dios lo dice en los evangelios, los llamaron vivencialmente, los llamó Cristo y los formó. Y el abortivo también, Pablo, ¿se acuerdan? En el camino a Damasco, ¿quién se le apareció? Cristo. Se le apareció Cristo. Y Cristo también que lo encomendó. Y le dijo que era ¿qué? ¿Apóstol a qué? A los gentiles. Fue enviado por Dios. Entonces, hoy en día ningún hombre en esta tierra puede decir que es apóstol porque Cristo no se le apareció como Pablo y les dijo, no, que tienes que hacer esto y aquello. Eso es mentira. Entonces, el que se autoproclama apóstol es un mentiroso. No es bíblico. Y segundo, también lo tienen como una moda. Le llamaban pastores, ya se aburrieron del término pastor, les parece poca cosa, entonces evangelista internacional. Y entonces ya después de evangelista internacional dijeron, no, ya esto está muy aburrido, necesitamos uno que nos dé más caché, entonces nos vamos a colocar apóstoles. Ahorita de pronto evoluciona la moda un poquito y de pronto lo llaman querubines. De pronto uno dice el querubín fulanito de tal. Porque de pronto el ego humano pecaminoso llega hasta ese nivel. Pero entonces encontramos esto que la Escritura nos está diciendo, que debemos de evaluar lo que ellos dicen, debemos ponerlos a prueba, y la razón para ponerlos a prueba es esta, una señal. Estos falsos profetas o apóstoles hacen milagros. Y entonces para hacer un milagro, ellos tienen que hacer un milagro en un estadio, lleno de gente, un día específico, a una hora específica para la que la gente vaya, y tienen que hacer una siembra rebosante de amor. Y entonces en esa siembra dan un dinero y entonces actúa la gracia del apóstol, el pseudoapóstol, y la gente se sana. Por lo general, la gente llega enferma y sale enferma. De pronto salen unos sanos, pero están contratados por el apóstol para decir que están sanos, porque eso sucede. Entonces nosotros encontramos esto. Tienes que hacer una siembra, una semilla de fe para que seas sanado por el apóstol. ¿Qué dice la Biblia? Evaluando eso que les acabo de decir que hacen los pseudoapóstoles, ¿qué dice la Biblia? Si nosotros estamos pasando una situación difícil, una enfermedad, una dolencia, una situación, ¿qué dice la Biblia que podemos hacer? Nosotros como cristianos. La Biblia dice que vayas a tu aposento y allá en lo secreto que hagas ¿qué? Ores. Que vayas allá en tu aposento, ores, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? En público. Recordando siempre el principio que Dios responde sí, no, o te tienes que esperar un tiempo.
Sí, no, o te tienes que esperar un tiempo, porque recuerden que esto no hace que yo trastorne la voluntad de Dios, sino que Dios hace su voluntad en todo lo que nosotros le pedimos. Entonces nosotros podemos ver que eso que ellos están diciendo, que tiene que ser en un estadio, a una hora, a un día específico para que se manifieste Dios ahí, es mentira. Usted lo único que tiene que hacer, hermano, es orar al Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hará su voluntad en la petición, ya sea sanarte, no sanarte o esperar. Y Dios dice que en su palabra, cuando nosotros oramos, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que así nosotros no entendamos la situación que Dios está haciendo con nosotros, nos va a dar tranquilidad. Y Él lo va a hacer. Entonces, evaluando a la luz de la Escritura, lo que los pseudoapóstoles dicen es falso, mentira, es satánico. Y estos pseudoapóstoles se acogen a la teología de la prosperidad. Tienen a Dios como un cajero, a Jesús lo ven como un cajero. Yo doy, y entre más doy, más me da. Y entonces yo doy, voy a la iglesia y tal, y vivo así, y por moda y doy. Y entonces nosotros encontramos este evangelio trastornado, que no es el evangelio. Y cómo el creyente, entre ese mar de ideas extrañas que surgen a diario en el mundo evangélico, nos podemos defender leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Sin embargo, estos maestros afirman ser ungidos por el Espíritu de Dios. Pero eso es un fraude, hermanos. Eso no es verdad. Esos hombres, ¿qué necesitan? Arrepentirse. Están jugando con Dios. Están yendo en contra de la voluntad de Dios. Los creyentes de hoy deben tener que estudiar correctamente la palabra. Deben leerla, deben apasionarse. Debemos apasionarnos por la Escritura. Así como de pronto algunos se apasionan por un libro como Harry Potter o qué sé yo. Tienes que apasionarte, pero por la Escritura, por lo que la Escritura dice. Hoy en día también hay una moda. ¿Y cuál es la moda? Que no se predique el Evangelio, sino que se predique de superación personal. Desde el púlpito se predica de superación personal. Eso es lo que nos gusta escuchar, buena música, buenas iluminaciones, buen aire acondicionado, y que se nos hable de superación personal. Pero la palabra de Dios dice no. La palabra de Dios es clara y contundente y nos habla del Evangelio y nos habla de nuestro pecado. Nos confronta, nos habla la conciencia. Y entonces Juan nos sigue diciendo, versículos 2 y 6, lo siguiente. Juan nos da una guía para poner a prueba a los falsos maestros, a los falsos espíritus. Juan ordena a sus lectores a que prueben a los espíritus. Les ha dicho que la razón para hacerlo es porque hay muchos falsos maestros en el mundo. Y nos da una guía, dice, examina el contenido de su enseñanza. Versículos 2 y 3 dice lo siguiente. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo que oíste que venía y ahora ya está en el mundo. Y uno dice, oye, ¿y eso se enseña hoy? Sí. No sé si ustedes se han dado cuenta en estos últimos tiempos, o este año más bien, yo creo que desde el año pasado más bien, usted ha visto bastante información y propaganda en YouTube. ¿Quiénes ven YouTube aquí? La mayoría alzan la mano. ¿Quiénes ven? Visible, una prédica en YouTube. Pero te sale una publicidad, ¿verdad? Por lo general la publicidad que te sale es de los mormones. Están invirtiendo bastante dinero en publicidad. Y entonces usted busca algún texto bíblico, un hermano, Juan 3:16, hermano, yo quiero saber qué dice ese texto. Voy a investigar, y tú vas a Google, al buscador, y el buscador te manda enseguida de primera plana lo que creen los
mormones o lo que creen los testigos de Jehová. Tienes que con lupa revisar para ver qué es bíblico y qué no, porque las primeras páginas que te aparecen ahí son de mormones y testigos de Jehová. Y una pregunta, ¿y qué creen ellos acerca de Cristo? ¿Qué creen los testigos de Jehová acerca de Cristo? Creen que es un profeta, pero no creen que es Dios. Y del Espíritu Santo, ¿qué creen? Que es una fuerza activa. Porque así lo enseñaron. De hecho, cuando yo tenía 14 años, que los dejé entrar a la casa cuando llegaban, me enseñaron en su atalaya eso. Ellos enseñaron eso. ¿Y qué creen los mormones? Creen en culto a los ángeles y su ángel Moroni y sus cosas extrañas y su revelación rara. Los testigos de Jehová en su Biblia buscan donde aparece el nombre Jesús y está con J, está con minúscula. Cuando hablan de Dios, de Jesús como Dios, con D minúscula. Y eso está ahí. Y eso es lo que creen ellos. Y entonces nosotros decimos, pero eso lo creen las sectas, los mormones, los testigos de Jehová. Oye, y en la iglesia evangélica no hay sectas. Sí. Hay unos y que Jesús solo Jesús, y no creen en la Trinidad. Y son sectas. Hay otros como los del Evangelio de la Prosperidad. Jesús, ¿quién es Jesús para los del Evangelio de la Prosperidad? Lo ven como un cajero, pero no ven a Cristo realmente como es, como se reveló en la Escritura. Si nosotros afirmamos que Jesús es Dios en forma humana, 100% Dios y 100% hombre, eso no lo creen los falsos profetas, los falsos maestros. Ellos dicen que es un espíritu, otros dicen que es un profeta, que es un espíritu que le llegó a Jesús cuando fue bautizado. Imagínense, trastornan el bautismo de Jesús, que nos habla de la Trinidad y del ungimiento de Cristo para su ministerio público. Ellos lo ven como no, ese fue en el momento en que llegó el Espíritu de Dios sobre el profeta Jesús y se volvió, y ahí ¿cómo es que se llama eso? Fue divino, pero antes no era divino. O sea, creen cosas extrañas, totalmente erradas. Entonces la prueba de Juan es cristológica. La prueba de Juan para probar a la falsa enseñanza es cristológica. Para discernir la verdad del error lo enfatiza y lo lleva a que cree esta gente acerca de Cristo. Si lo que creen acerca de Cristo es lo que dice la Escritura, es de Dios. Pero si lo que ellos están creyendo no está de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermano, eso es del diablo. Eso es satánico. Y lo podemos decir así. La persona que enseña que el Espíritu de Dios afirma, si es del Espíritu de Dios, afirma que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y eso en teología lo llaman unión hipostática. Y eso lo aceptamos nosotros por fe, como aceptamos la Trinidad, 100% Dios, 100% hombre. Un solo Dios y 3 personas. Lo aceptamos por fe. La persona que enseña esto, que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre, que nació de una virgen, se encarnó, que vivió una vida perfecta, sin pecado, en obediencia al Padre, que murió en la cruz y resucitó al tercer día de los muertos, y que hizo todo esto para hacer expiación sustitutiva por su pueblo, un sacrificio por su pueblo, por los pecados de todos los creyentes que el Padre le entregó al Hijo. Eso es de Dios, porque eso es lo que dice la Escritura. Todos los que enseñan algo contrario a esto, hermano, eso no es de Dios. Entonces tú encuentras toda esta gama de cosas y encuentras esto cuando vas allá afuera y comienzas a compartir el Evangelio. Te salen con unas ideas totalmente contrarias incluso a lo que yo te estoy diciendo. ¿Y qué hacemos nosotros para poder darle claridad a esas personas?
enseñarles la palabra, llevarles la palabra, tal cual como está aquí. Entonces Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y se preguntará usted, ¿y cómo funciona eso? Hermano, no sé, pero la Escritura lo dice. Y lo aceptamos por fe en Cristo Jesús. Aceptamos el misterio de la encarnación de Cristo por fe, sin pecado. Se hizo hombre sin pecado. Y debemos proclamarlo por fe. Y es lo que proclamó la Reforma Protestante, lo que inició ese movimiento. Entonces la primera forma de probar a los espíritus es examinarlos. Y hay que examinar el contenido de su enseñanza. Y ahora la palabra de Dios nos dice en el versículo 4 y 6 que debemos mirar con detalle el carácter de esos espíritus. Dice la palabra de Dios: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Juan trata a su rebaño o a la iglesia con amor. Un señor de 90 y pico de años nos ve a nosotros y nos puede llamar así, ¿verdad? Amorosamente. Hijitos, pequeñitos. Así como a Alfonso le gusta que le digan Alfonsito. Así. Nos trata con amor. Nos trata con amor. Como pequeños. Y entonces nos dice la palabra de Dios que el Señor es mayor y que Él ha vencido al mundo. ¿Dónde dice eso el Señor? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuándo sucedió? Quiero que vayan atrás, bien atrás. De pronto no lo vean en el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento, pero en el Antiguo Testamento se nos hablaba que eso iba a suceder. ¿Se acuerdan cuando el Señor en Génesis 3:15, qué dice Génesis 3:15? La simiente, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Allá atrás, Génesis 3:15, dice la palabra de Dios así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso lo dijo allá atrás el Señor y lo estaba lanzando hacia quién. ¿A quién le estaba diciendo esto? A la serpiente. Dice aquí: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste mal, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde se cumplió eso? En el Nuevo Testamento, en la cruz, con Cristo Jesús. En la cruz se cumplió esta verdad gloriosa. Y entonces por eso nos está diciendo Juan que el Señor ha vencido al mundo, al diablo, al pecado y a la muerte. Y entonces Él venció. Se usa 6 veces en este texto y se habla también en Apocalipsis. ¿Y Apocalipsis quién lo escribió? Juan. Nos habla de la victoria sobre el pecado. Entonces nosotros los creyentes tenemos la victoria sobre los falsos maestros. Ellos vienen trastornando, incluso confundiendo a los elegidos, tratando de confundir a los elegidos de Dios. Pero el Señor tiene la victoria sobre Satanás, sobre esas falsas doctrinas, sobre los falsos maestros. Y los creyentes de hoy, como los creyentes de antaño, necesitamos recordarnos constantemente esta verdad. ¿Se acuerda usted? Aquí hubo un hombre que trastornó el evangelio enseñando que somos salvos por gracia.
tomó esa verdad de salvos por gracia, y la trastornó. La trastornó al punto de decir, somos salvos por gracia y ahora podemos vivir como nos dé la gana. Porque somos salvos por gracia. Entonces, si yo solo salvo por gracia, puedo salir y pegarle un tiro a esa persona y yo soy salvo por gracia. O puedo consumir drogas o hacer lo que yo quiera porque es pecado, robar, lo que sea, porque soy salvo por gracia. Y eso es bíblico, evaluando a la luz de lo que Juan nos está diciendo. La palabra de Dios dice, sois salvos por gracia por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino es un don, un regalo que Dios da. Ese es un regalo que Dios da, la salvación, y que es por gracia y que Él la otorga gratuitamente. Pero Santiago, ¿qué dice? A los que son salvos y regenerados y elegidos por gracia de Dios, ¿qué dice? ¿Cómo van a vivir eso? Jesús le dijo a Nicodemo una noche, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? Eres una nueva criatura. Eso lo hace Dios por gracia, te hace una nueva criatura, te salva por gracia y te hace una nueva criatura. ¿Y Pablo qué dice de la nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué dice Santiago de los que son nuevas criaturas? ¿Cómo viven? Demuestran esa fe salvífica que tienen con sus hechos. Con sus hechos. Entonces este demonio decía que somos salvos por gracia. Ese falso maestro decía que somos salvos por gracia, entonces podemos vivir como nos dé la gana. Y él consumía cocaína y se autoproclamó Jesús en la tierra y hizo que sus seguidores, los que fueron engañados, se tatuaran el 666. ¿Sí se acuerdan de ese personaje? Engañó a mucha gente y trastornó el evangelio. Y entonces nosotros estamos viendo esta verdad para no caer en el error. Y aquí la palabra de Dios, mirando con la palabra de Dios nos podemos dar cuenta, oye, ese era un demonio, lo que decía era terrible. Entonces todo lo que usted vea, todo lo que usted escuche, toda la prédica que usted vea por YouTube, evalúela a la luz de la Escritura. Te pueden salir predicadores de prosperidad, te pueden salir predicadores de motivación personal, en fin. Hay un ramillete de falsos profetas ahí. Y tú puedes evaluar lo que ellos dicen a la luz de la Escritura, pero mejor no pierdas tu tiempo viendo eso. Invierte tu tiempo estudiando la palabra. Y aquí, cuando nosotros prediquemos, confronta lo que yo te estoy diciendo o lo que el pastor te diga con la Escritura. No tragues entero. No te creas todo lo que te están diciendo. Y Juan nos sigue diciendo, son del mundo, por eso hablan desde el mundo, y el mundo los ¿qué? Los escucha. Ellos son falsos maestros. Y esos falsos maestros van a hablar lo que el mundo dice y lo que la moda del mundo quiere. Por eso desde los púlpitos ellos salen y apoyan al movimiento de las letras. Por eso desde el púlpito ellos dan prédicas motivacionales, porque no es necesario hablar del pecado, eso es ofensivo. Hablemos del amor, hablemos de la paz, hablemos de estar chévere, hablemos de tener billetes, porque si tenemos billetes estamos bien. Y eso es mentira. Juan ama a su amado rebaño. Y Dios ama a su amado rebaño, que usó a Juan para que nos trajera ese mensaje a nosotros, la iglesia, la roca, hoy. Para que nosotros podamos evaluar lo que se dice, para que si no estamos estudiando la Escritura, lo hagamos con determinación, con pasión. En muchas iglesias hoy están asociadas con el mundo. Tú vas a esas iglesias y no sabes si estás en un centro comercial, un evento cultural, pero no tienen nada de iglesia. O en una discoteca, porque sucede.
Hay luces, humo, espectáculos, show y todo, pero ¿y la palabra? No hay palabra. Si leyeron un texto bíblico, fue por ahí, se olvidaron de él y hablaron de la motivación personal, de la plata, de otras cosas, pero no hablaron el Evangelio. Y nosotros debemos recordarnos todos los días el Evangelio para no dejarnos engañar. Y quiero terminar la predicación de esta mañana con un ejemplo. Versículo 6 dice: somos de Dios, quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Juan nos recuerda que hay dos grupos. Hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Y los hijos de Dios escuchan la palabra. Y eso no nos recuerda lo que dice la Escritura allá, que decía Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie las va a arrebatar ¿de dónde? De su mano. Entonces, si nosotros somos de Dios y proclamamos el Evangelio, las personas que son de Dios, que son escogidas por Dios, van a escuchar su voz y van a venir al Evangelio. El que no es de Dios no escucha el Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son, pero por eso nos manda el Señor a que vayamos y compartamos el Evangelio. Y entonces quiero cerrar esta predicación con esta palabra que nos dice el Señor aquí en Hechos 17, versículo 1. ¿Ustedes se acuerdan del segundo viaje misionero de Pablo? En el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo llegó a una ciudad que se llama Tesalónica. Había ido con Silas. Y entonces en esa ciudad fue a la sinagoga de ellos y predicó durante 3 sábados continuos el Evangelio. Muchas personas devotas, mujeres y líderes creyeron el Evangelio. Sin embargo, la mayoría de los judíos que estaban en esa sinagoga no creyeron. ¿Y quisieron qué? Prenderlo. Entonces estos que creyeron lo mandaron por otro lado a Berea. Aquí nos dice el texto. Hechos 17.1, Hechos 17.2.3 habla de esto. Y en Hechos 17.11 mire lo que dice. Ellos fueron a Berea y entonces también predicaron en la sinagoga de ellos, predicaron el Evangelio. Y dice: ahora bien, los judíos de Berea eran de carácter más noble que los de Tesalónica, porque recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Estos cristianos, ¿qué hicieron? Probaron los espíritus, probaron a Pablo y a Silas, escudriñando en la Escritura para ver si lo que decía Pablo y Silas era verdadero. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escudriñar la Escritura y escudriñar y probar los espíritus, probar todo lo que se nos dice con la palabra de Dios. La manera de discernir entre la verdad y el error es a través del lente de la Escritura. A través del lente de la Escritura. Nosotros nos podemos llevar sorpresas. Puede venir personas aquí que pueden hablar muy lindo, incluso pueden manejar doctrinas reformadas, pero te pueden salir de pronto con que el cristiano no peca. Y yo digo: oye, ¿cómo así que no peca el cristiano? Eso no es de Dios. Eso no es bíblico. Entonces, por eso nosotros tenemos que evaluar lo que se nos dice a la luz de la Escritura, con toda solicitud. Hermano, voy a pedirle que se ponga en pie y demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra negligencia, Dios, si no estamos escudriñando tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si estamos escuchando espíritus, personas que no son de Dios, que no son de ti, Señor, que están camufladas,
que comparten cosas que no son bíblicas, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a discernir y a ver con claridad, Dios, si esa enseñanza es tuya o no. Te pedimos, amado Padre, que nos capacites con tu Espíritu y que nos pongas ese deseo y ese anhelo de escudriñar tu palabra, Dios. Ayúdanos a poder tener ese discernimiento. Ayúdanos a crecer en ese discernimiento. Ayúdanos a disciplinarnos, Señor, en esta tu palabra. Te damos gracias, Dios. Te pedimos que nos ayudes a hacer esto desde hoy mismo, Señor. Te pedimos que nos des la voluntad, el deseo y el querer y el hacer. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.